Hola queridos amigos y hermanos, les saludo nuevamente desde Presbiterianismo Confesional. Como ya la mayoría de ustedes saben, mi nombre es Pablo Flores Figueroa, soy el administrador de este canal llamado Presbiterianismo Confesional. Así que antes de comenzar, como ya es de costumbre, quiero invitarte a que te suscribas un poco más abajo a mi canal, que le des también a la campanita para que pueda llegarte una notificación al momento en que suba un nuevo video. Como es de costumbre, queridos amigos, quiero recomendar la librería Peuma Literatura, la cual las puedes encontrar en Instagram como también en Facebook, querido amigo y hermano. En este día quiero hablar de un tema que es un poco controversial, mayormente por esta ola del sensacionalismo o el carismatismo, podríamos decirlo. La pregunta sería, ¿cómo puedes escuchar la voz de Dios? ¿Cómo puedes oír la voz de Dios en este siglo XXI? ¿Cómo podemos oír la voz de Dios? Algunos dirán que la voz de Dios la podemos oír si a lo mejor nos vamos a una montaña. Y allí en la montaña, en medio de la meditación, podemos a lo mejor escuchar una voz que venga a lo mejor de lo alto y nos haga estremecer. Otros podrían decir que podemos escuchar la voz de Dios desde nuestro interior. Pero, ¿qué es lo que dice la palabra de Dios respecto a esto? ¿Qué es lo que dice también nuestra confesión? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios con respecto a esto? ¿Cómo podemos escuchar la voz de Dios? ¿La podemos oír realmente como muchos sensacionalistas hoy día lo dicen? ¿O podemos recibir, mejor dicho, nuevas revelaciones de Dios hoy en día? ¿Es así? ¿Es verdad? ¿Esto sucede realmente? Bueno, quiero compartir la palabra de Dios en este día y vamos a ir a la Biblia, a la palabra de Dios, porque es muy necesario ir a la palabra de Dios para poder refutar estos temas de gran importancia y que hoy mayormente también se desconocen y se han elevado temas sensacionalistas por sobre la Escritura y realmente creemos que nuestra única regla de fe y de conducta es solamente la palabra de Dios. Así que vamos a 2 de Timoteo 3, del capítulo 3, del 16 al 17. Recuerda, 2 de Timoteo capítulo 3, del versículo 16 al 17. Y dice así: Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Repitamos. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La Escritura, queridos hermanos, es la palabra de Dios. Y es a través de la misma Escritura en la cual podemos oír la voz de Dios. Es allí donde Dios nos habla, donde Dios nos dirige, donde Dios nos encamina en este andar de santificación, de santidad, de poder andar en su ley, de poder también conocer a nuestro amado Señor, a nuestro amado Dios. No podemos conocer a Dios y tampoco no podemos entender su mente si no vamos a la palabra de Dios. Muchos hoy en día se han adjudicado nuevas revelaciones del Espíritu, revelaciones que también y muchas veces van en contra de la palabra de Dios. Pero esto es totalmente contradictorio porque sabemos que el que inspiró la palabra de Dios es el Espíritu Santo y el Espíritu Santo no va a ir en contra de sí mismo. Esto no es así. Por lo tanto, creemos que la única regla de fe y de conducta para nuestras vidas es solamente la palabra de Dios y tú puedes oír claramente la voz de Dios a través de la palabra de Dios y en la dependencia del poder del Espíritu Santo. Así que ahora vamos a ir a nuestra confesión de fe de Westminster en el capítulo 1, párrafo 1, que dice así: y lleva por título de las Sagradas Escrituras. Los seres humanos no tienen excusa delante de Dios, porque la luz de la naturaleza, las obras de la creación y providencia revelan la bondad, la sabiduría y el poder de Dios. Sin embargo, estas cosas no son suficientes para dar aquel conocimiento de Dios y de su voluntad, que es necesario para la salvación. Por lo tanto, agradó al Señor en diferentes épocas
y de diversas maneras revelarse a sí mismo y declarar su voluntad a su iglesia. Y luego, para la mejor preservación y propagación de la verdad y para un más seguro establecimiento y consuelo de la iglesia contra la corrupción de la carne, la malicia de Satanás y del mundo, le agradó también poner escrito en forma completa dicha revelación, lo cual hace que las Santas Escrituras sean muy necesarias, puesto que ahora han cesado ya aquellas maneras anteriores por las cuales Dios reveló su voluntad a su pueblo. Y esto es así, querido amigo, querido hermano. Ya cesaron aquellas formas, aquellas maneras en que Dios revelaba su voluntad. Ahora toda su voluntad la encontramos en su palabra, desde Génesis a Apocalipsis. Allí encontramos la voluntad de Dios para nuestras vidas. Es más, la misma Confesión de Fe de Westminster dice que claramente las cosas creadas nos dan un conocimiento de Dios, pero este conocimiento no nos provee realmente de lo necesario para nuestra salvación, porque todo lo que nos rodea nos da a entender que existe un Dios creador, pero no nos da a entender y no nos da a conocer al Dios Salvador al cual cada uno de nosotros necesitamos. Es solamente a través de la revelación especial, solamente a través de la revelación de Dios en su palabra, que podemos conocer a Dios y podemos oír su voz perfectamente. Es más, Jesucristo nos dice en uno de los evangelios que debemos escudriñar las Escrituras porque son ellas las que dan testimonio de Él. Hoy día también leía Lucas allí cuando iban dos de camino a Emaús y vemos claramente que las Escrituras o la hermenéutica de las Escrituras también son cristocéntricas. Y también, ¿por qué quiero referirme a esto? Porque la Escritura lleva un relato de principio a fin, y el relato o la médula de la Escritura es Jesucristo mismo. Las Escrituras dan testimonio de Él. Y cuando entendemos y vamos a la Escritura con esta mentalidad y vemos a Jesucristo en las Escrituras, nos pasa y nos pasará lo mismo en aquellos que iban en camino a Emaús, que ardían sus corazones. Hoy más que nunca, queridos hermanos, debemos volver a la Escritura en piedad, en dependencia del poder del Espíritu Santo. A lo mejor tú hoy en día has tratado de oír la voz en otros lugares, en algunos profetas que se han levantado, falsos profetas, déjame decirte, o falsos apóstoles que se han levantado. Pero ya existe una revelación absoluta. Y esa revelación absoluta y autoritativa sobre nuestra vida es la palabra de Dios, la Biblia. De Génesis a Apocalipsis. Es allí donde Dios se revela para nosotros. Y quiero ir nuevamente a 2 de Timoteo 3, del versículo 16 al 17. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es más, no necesitamos conocimiento extrabíblico, sino que con la palabra de Dios nos basta y nos debería bastar a cada uno de nosotros para poder conocer a Dios, para poder crecer en justicia, para poder avanzar en la santidad también en esta vida presente, en el espacio y en el tiempo, queridos amigos. Así que recuerden, y mira, voy a ir al capítulo 4, que es muy importante. Dice: te encarezco delante de Dios, aquí Pablo hablando a Timoteo, y delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que intes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y esto es claro, mayormente hoy en día, donde se han levantado muchos, pero muchos falsos profetas, que desestiman o se ponen por sobre la Escritura, elevando sus propios pensamientos, sus propias fantasías por sobre la revelación de Dios, que es autoritativa para nuestra vida y debe ser autoritativa para mi vida y también para tu vida. Es solamente allí donde tú puedes oír la voz de Dios. Es solamente allí donde tú puedes conocer sobre tu salvación. Es solamente allí donde tú puedes conocer también lo malo y lo depravado que es tu corazón. Porque es a través de la Escritura que conocemos que en Adán caímos en pecado.
que el representante en el pacto de gracia cayó en pecado y por cuanto Él cayó, todos nacemos en pecado. Y todo esto también lo puedes encontrar en la epístola a los Romanos, donde es muy claro. También podemos entender, podemos comprender que a través de la ley podemos conocer nuestro pecado. A través de la ley, que es como un espejo, por la cual podemos ver y reconocer nuestro pecado. Pero también la palabra de Dios nos muestra el camino perfecto, el camino que nos trazó Jesucristo. Jesús mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es solamente a través de la obra de expiación de Jesucristo, en sustitución por su pueblo, por la cual nosotros en fe podemos ser salvos, queridos amigos. Y recuerda esto, no busques la voz de Dios en otros lugares, en otros falsos profetas que lamentablemente hoy se han levantado. Y tenemos falsos profetas de distintos tipos teológicos, no sabría cómo decirlo, pero existen muchos. Tenemos por allí algunos que hoy se han levantado en temas ideológicos, como ya he venido diciendo muchas veces en algunos videos, que se han levantado con esta ideología marxista, comunista, que supuestamente hablan de un Dios, pero no es el Dios de las Escrituras, sino que ellos forman un relato, acomodan la Escritura y son falsos profetas. Es una voz que tú no debes oír. La única voz que tú debes oír es la que encuentras en la palabra de Dios y en la dependencia del poder del Espíritu Santo. Pero recuerda esto, tampoco esto no es en solitario, es algo individual, no es algo individual, sino que también debes buscar una congregación sana, una congregación donde se predique la palabra de Dios, donde se predique la sana doctrina. Y allí, querido hermano, buscar a un ministro que te disipule, a alguien que te lleve en la senda recta de la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? Hoy día existen muchas voces, y mayormente en plataformas como estas, en YouTube, también en Netflix, en plataformas como Netflix, donde hay muchas películas, muchos documentales y cuantas otras cosas más. También hay muchas voces que se alzan en Facebook, en Twitter, en Instagram. Hay muchos líderes de opinión. Pero déjame decirte que solamente hay una voz la cual tú debes oír. Y esa voz la vas a encontrar en la palabra de Dios. En la palabra de Dios. Es allí donde Dios nos habla, nos instruye, nos corrige y también nos confronta con nuestro pecado y nos llama al arrepentimiento y a creer en su amado Hijo Jesucristo. Recuerda esto, queridos amigos. Ve a la palabra de Dios constantemente. Ve a la palabra de Dios en sumisión, en oración y en la dependencia del poder del Espíritu Santo. Siempre la Biblia, por sobre todo la Biblia. Y después, queridos amigos, la teología o cualquier otro libro. Que Dios te bendiga en este día. Y recuerda, ¿cómo puedes oír la voz de Dios? En la palabra de Dios, en la Escritura, en la revelación especial. Dios te bendiga grandemente en este día del Señor.